Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Aknaknofu nació el 22 de septiembre de 1990 en Ankara. Es un actor de cine y series de televisión turco. Nacido en Ankara el 22 de septiembre de 1990, Aknaknofu mide 180 centímetros y pesa 75 kilogramos. Aknaknofu, que tiene ojos marrones, es libra. Su madre es Oflem Aknokfu y su padre es Tamer Aknokfu. Aknaknofu también tiene un perro al que quiere mucho. ¿Cómo fueron tus años de infancia? Su madre quería que estudiara en el conservatorio, pero él mismo eligió matemáticas. Por parte de mi madre todo se trata del arte. Incluso en la escuela secundaria, mi madre quería enviarme al conservatorio, pero yo no quería. En ese momento yo quería matemáticas. Me apetecía mucho la idea de aplicar las matemáticas al escenario. ¿Cómo fue tu vida educativa? Completó su educación en Estudios Generales de Los Ángeles, Matemáticas Aplicadas de UC Berkeley y estudió actuación. ¿Cómo se convirtió en actor? Aprender matemáticas significa aprender el idioma universal para mí. La razón por la que elegí matemáticas en la universidad fue para aprender este lenguaje universal, y para ello fui a UC Berkeley, una de las mejores universidades del mundo. A medida que mejoraba mi comprensión matemática, me di cuenta de que este lenguaje tiene aplicaciones en todas partes. Elegí la actuación como mi campo de práctica. Porque me emocionan más los problemas sobre las personas, las emociones y la narración. ¿Cómo fue tu primer paso en la actuación? Inició su aventura televisiva dando vida al personaje de Gazur en la película Dai, que se rodó en 2014. ¿Con qué proyecto brilló? Llamó la atención con el personaje de Miran en la serie de televisión Erkay. ¿Qué hizo para el crecimiento personal? Estudió actuación durante aproximadamente un año en Craft Atelier. ¿Qué hace en su vida social? Hace deporte en su tiempo libre. Hace ejercicio, trata de encontrar tiempo para leer y le gusta pasar tiempo con su familia y amigos. ¿Cómo es la mentalidad? Siente que vivir en Estados Unidos durante 6 años lo ha convertido en una persona más fuerte. Fui a América para mi educación universitaria. En primer lugar, creo que irme al otro lado del mundo a los 17 años y vivir ahí sola me hace una persona más fuerte. Al mismo tiempo, vivir en una cultura diferente durante 6 años te enseña a mirar la vida de una manera diferente. Lo más importante es que comprenda que personas de diferentes culturas pueden unirse en el mismo denominador. Cuando entiendes esto, obtienes una visa para convertirte en ciudadano del mundo, y creo que todos lo necesitamos mucho. ¿Cómo es él en el set? Se acerca al guión como un detective, hace tantas preguntas como puede y, mientras busca respuestas, el personaje comienza a desarrollarse espontáneamente. A medida que ganas experiencia, aumenta la calidad de las preguntas que haces, aprendes a hacer mejores preguntas. A la luz de estas preguntas, comienzas a tomar decisiones más creativas sobre el personaje. A medida que voy conociendo mi propio instrumento, descubrí que escuchar música es muy efectivo para entender y dar sentido a la emoción del personaje en el escenario. ¿Cuál es el nombre de la primera película? Bonimir Jurik Parka. ¿Cómo define el amor? Cree que hay que luchar por el amor. Hoy, el amor parece ser un poco artificial. Con el avance de la tecnología, nuestra velocidad de vida y nuestras opciones han aumentado mucho. Esta situación nos ha convertido en individuos que consumimos todo muy rápido. Desafortunadamente, bajo estas circunstancias, perdemos los valores que dan sentido a la relación, como la paciencia, la lealtad y el sacrificio. Las relaciones sin estos valores no pueden tener profundidad, y no tienen más remedio que ser artificiales. Como hijo único, mi madre y yo hemos tenido una fuerte relación desde que era pequeño, por lo que puedo empatizar con las mujeres más fácilmente. Cuando combino esta empatía con el instinto de hacer feliz a la gente que me rodea que he tenido desde que tengo memoria, creo que surge un perfil masculino amable y romántico. ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? Cree que el criterio de éxito en todo lo que hace en la vida es su desempeño en el campo, solo así puede hacer producción permanente. ¿Es el rating, el número de seguidores o las reacciones que obtienes en la calle? La medida más válida de éxito para mí es mi desempeño en el campo. Aquí, la persona se confronta a sí misma, ve sus defectos y trabaja para mejorarlos. Aplico esta fórmula en todos los aspectos de mi vida y, afortunadamente, he podido lograr todas las metas que me he propuesto hasta ahora. Creo que la prioridad que le daremos al rating, número de seguidores o reacciones en la calle en la medida del éxito generará confusión y creo que nos impedirá captar la esencia del asunto. Por supuesto, estas cosas tienen su lugar, pero donde damos prioridad es muy importante.
La prioridad que le daremos al desempeño en el campo eventualmente atraerá a los demás de forma permanente. Pero la prioridad dada a los demás nos pone en un círculo vicioso de solo ilusiones. ¿Cuál es su visión de la vida empresarial? Como actor, tienes que adaptarte constantemente a diferentes condiciones y me siento más fluido en ese sentido día a día. También creo en la validez del dicho de Darwin: de todas las especies, el superviviente no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el más adaptable al cambio. Por eso estoy muy contento con este camino que he tomado. ¿Qué es un plan de carrera? Su propósito es acumular experiencia. Lo que busco no es satisfacción. No espero satisfacción de actuar. Lo que busco es experiencia. Actuar es un oficio. Mi objetivo es dominar esta artesanía. Ambos deberían estar en este camino. Imagen y talento son inseparables. ¿Cuál es la expectativa para el futuro? Su actuación en la serie de televisión Erkai le ayudó a mantener los pies en la tierra. Entré en un periodo en el que comencé a caminar de pie, pero aprenderé a correr, luego tal vez algún día aprenda a volar. Después de todo, el futuro está en los cielos. ¿Cuáles son los criterios de atractivo en las mujeres? A veces una sonrisa, a veces una palabra puede estar bajo la influencia de una mirada. ¿Cuál es tu mayor locura? Decidió convertirse en actor en su último año mientras estudiaba matemáticas aplicadas con un buen promedio académico en una de las mejores universidades del mundo. ¿Cómo es las redes sociales? Tiene una postura distante frente a las redes sociales y se preocupa por protegerlas. Es a la vez muy útil y muy peligroso para lo que hacemos. Es útil porque las redes sociales te acercan a tus seguidores para que puedas escuchar sus voces y hacer que se escuche tu propia voz. Por otro lado, es peligroso porque el volumen de esta interacción aumenta, especialmente cuando haces un trabajo frente a ti. El tiempo que se toma para ponerse al día comienza a perjudicar su negocio principal. Traté de leer los comentarios tanto como pude y lo estoy intentando porque creo que estos comentarios nos guían para asegurar el trabajo que producimos. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No olvides activar las notificaciones, suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros videos para estar informado sobre nuestros videos. Cuídate. Adiós.